Hola a todos mis seguidores. Bienvenidos de nuevo. Hace semanas que subí el último vídeo hablando sobre la Estación Espacial Internacional y durante ese tiempo apenas recibía visitas y no sabía por dónde seguir con este proyecto. Hasta que un día vi que las visitas volvieron a subir y, la verdad, sois increíbles. Hoy os traigo algo especial, 7 curiosidades acerca de la inteligencia artificial. Lo he estado mirando en el tiempo que no he estado en mi trabajo habitual y espero que os guste. Pero antes de seguir os recuerdo que deis un like, os suscribáis con campanita y que compartáis el vídeo en vuestras redes si queréis más contenido de este tipo. Comencemos. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se basa en la idea de procesar información, aprender y adaptarse a nuevas situaciones. A través de algoritmos, las máquinas pueden pensar de una manera similar a como lo hacemos los humanos. Pero ¿cómo se mide la inteligencia artificial? ¿Y cuánto más avanzará en el futuro? La medición de la inteligencia artificial es un tema complejo y fascinante. Existen diferentes enfoques para evaluar su rendimiento y capacidad. Por un lado, se pueden utilizar pruebas específicas diseñadas para evaluar habilidades como el razonamiento lógico, la comprensión del lenguaje natural o la capacidad de reconocimiento de imágenes. Estas pruebas suelen ser aplicadas por investigadores y expertos en el campo de la inteligencia artificial. Por otro lado, también se puede evaluar la inteligencia artificial mediante su capacidad para resolver problemas en entornos reales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser desafiados con tareas complejas y se evalúa su capacidad para encontrar soluciones eficientes y precisas. Además, se pueden utilizar métricas como la velocidad de procesamiento, la precisión de las respuestas o la eficiencia energética para medir el desempeño de los sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a su avance en el futuro, la inteligencia artificial se encuentra en constante evolución. Cada vez se desarrollan algoritmos más sofisticados y se mejora la capacidad de las máquinas para aprender y adaptarse. A medida que la tecnología avance, es probable que veamos avances significativos en el campo de la inteligencia artificial, con sistemas más inteligentes y capaces de realizar tareas cada vez más complejas. Las imágenes de robots que acompañan a esta descripción visualizan el potencial de la inteligencia artificial. Estas representaciones gráficas muestran cómo los avances en la inteligencia artificial pueden llevar a la creación de robots y sistemas interconectados que pueden realizar tareas en diferentes ámbitos, como la medicina, la industria o la exploración espacial. En conclusión, la medición de la inteligencia artificial y su progreso futuro son áreas de estudio en constante desarrollo. A medida que la tecnología avanza, es emocionante pensar en las posibilidades que la inteligencia artificial puede ofrecer, tanto en términos de avances científicos como de impacto en nuestras vidas diarias. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el mundo de hoy? La inteligencia artificial está transformando rápidamente muchos aspectos de nuestras vidas. Desde la atención médica personalizada hasta la optimización de los cultivos en la agricultura, la inteligencia artificial está siendo cada vez más utilizada para solucionar problemas y mejorar la eficiencia en diversos campos. Sin embargo, a medida que se expande su uso, surgen preguntas importantes sobre la responsabilidad y la ética en torno a la implementación de esta tecnología. Además, existe la preocupación de que la inteligencia artificial pueda reemplazar eventualmente a los trabajadores humanos, lo que puede ser un desafío importante a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más automatizado y tecnológico. ¿Puede la inteligencia artificial ser creativa? La creatividad ha sido una de las características más distintivas de la humanidad a lo largo de la historia. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial, se está demostrando que la generación de contenido creativo no es exclusiva de los seres humanos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de crear música y arte de manera autónoma a través de algoritmos y herramientas específicas. Los avances en la tecnología han permitido que la inteligencia artificial genere piezas de música y arte que pueden rivalizar con las obras creadas por seres humanos.
Además, esta tecnología ha permitido que se experimente con nuevas formas de creación y que se lleguen a resultados que de otra forma serían imposibles. En el campo de las artes y la cultura, la inteligencia artificial ha comenzado a tener un impacto significativo al permitir una mayor accesibilidad al arte y la música a través de la creación de obras sin costo alguno. Además, los artistas también pueden utilizar estas herramientas como medio de expresión, permitiéndoles experimentar y empujar los límites de la creatividad. Si bien aún queda mucho por explorar y desarrollar en el campo de la inteligencia artificial y la creación de contenido creativo, los avances hasta el momento han sido impresionantes y seguramente seguirán sorprendiendo en el futuro. ¿Es la inteligencia artificial confiable y segura? Con el aumento de la automatización y el uso de la inteligencia artificial en sistemas críticos, la seguridad es una preocupación cada vez mayor. ¿Cuáles son algunos de los riesgos y peligros asociados con la inteligencia artificial, y cómo podemos garantizar que esta tecnología sea segura y confiable para las personas? La creciente adopción de la inteligencia artificial en una variedad de industrias presenta una serie de riesgos y peligros que deben abordarse para garantizar la seguridad y confiabilidad de esta tecnología. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial sean vulnerables a ataques cibernéticos. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada y omnipresente, también lo hacen las amenazas y los intentos de explotar sus debilidades. Otro riesgo asociado con la inteligencia artificial es el sesgo algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial se basan en algoritmos que aprenden de grandes cantidades de datos, pero si estos datos contienen sesgos o prejuicios, los sistemas de inteligencia artificial pueden replicar y amplificar esos sesgos de manera inadvertida. Esto puede tener repercusiones significativas en áreas como la contratación, la justicia penal y las decisiones financieras. Además, la privacidad de los datos es una preocupación importante en el contexto de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial a menudo requieren grandes cantidades de datos para entrenarse y operar de manera efectiva. Esto plantea preguntas sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos, y qué salvaguardias se implementan para proteger la privacidad de los individuos. Para abordar estos riesgos y peligros, es fundamental implementar medidas de seguridad y privacidad sólidas en el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial. Esto implica realizar pruebas exhaustivas de seguridad y realizar auditorías regulares para identificar y corregir posibles vulnerabilidades. Además, es necesario garantizar que se implementen algoritmos éticos y se realicen evaluaciones periódicas para detectar y mitigar cualquier sesgo. Del mismo modo, se deben establecer regulaciones y marcos normativos claros para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Esto incluye la rendición de cuentas por parte de las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial, así como la capacitación y concientización de los profesionales de la inteligencia artificial sobre los riesgos y peligros asociados con esta tecnología. En resumen, si bien la inteligencia artificial ofrece un gran potencial en términos de eficiencia y automatización, no podemos ignorar los riesgos y peligros que conlleva. Es crucial abordar de manera proactiva estas preocupaciones y garantizar que se implementen medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad y confiabilidad de la inteligencia artificial, y así permitir su adopción de manera segura y beneficiosa para las personas. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a los trabajos y la economía? La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas realizan sus negocios, lo que significa que algunos trabajos pueden desaparecer y otros pueden surgir en su lugar. ¿Cómo afectará esto al futuro laboral y económico de las personas? ¿Deberíamos preocuparnos por una posible revolución robótica? El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral es un tema fundamental del siglo XXI. A medida que esta tecnología continúa avanzando, se está transformando la forma en que las empresas hacen negocios y, en consecuencia, se están generando cambios significativos en el empleo. Es posible que algunas tareas desaparezcan, pero también se están abriendo nuevas oportunidades laborales.
Esto plantea preguntas importantes sobre el futuro del trabajo y la economía. ¿Cómo se adaptarán las personas a los cambios en el mercado laboral y cómo podrán desarrollarse en un entorno impulsado por la inteligencia artificial? ¿Cómo afectará esto a la economía más amplia y al bienestar de las personas? Aunque muchos temen una posible revolución robótica, es necesario tener una comprensión más profunda de los cambios que se están produciendo y cómo se pueden manejar. Al final, la inteligencia artificial puede ayudar a simplificar muchas tareas diarias y liberar a los trabajadores para que se concentren en trabajos más creativos e intelectuales. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a resolver algunos de los mayores problemas del mundo? Desde el cambio climático hasta la pobreza mundial, hay muchos desafíos a los que se enfrenta nuestro planeta hoy en día. Gracias a la tecnología y la innovación, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil para ayudarnos a abordar algunos de estos problemas globales. Desde la optimización de la agricultura y la gestión de recursos hídricos hasta la detección temprana de enfermedades y la protección del medio ambiente, la inteligencia artificial puede utilizarse en una variedad de situaciones para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Las aplicaciones de la inteligencia artificial son infinitas y cada vez más empresas y organizaciones están utilizando esta tecnología para resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. Por ejemplo, en la lucha contra la contaminación, la inteligencia artificial se puede utilizar para analizar y monitorear el aire y el agua para predecir y prevenir la contaminación. Además, en la industria de la energía, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al mejorar la eficiencia de la generación y distribución de energía. A medida que la tecnología continúa avanzando, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente nuestras vidas y ayudarnos a abordar los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una solución mágica para todos los problemas. Es solo una herramienta más en nuestro arsenal para abordar estos desafíos globales y debemos utilizarla de manera ética y responsable para garantizar un futuro más sostenible para todos. ¿Hasta dónde llegará la inteligencia artificial en el futuro? Finalmente, el futuro de la inteligencia artificial se presenta como un territorio emocionante, lleno de nuevas posibilidades y desafíos interesantes. A medida que la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados, podemos esperar ver una inteligencia artificial cada vez más sofisticada, y en un futuro no muy lejano, quizás incluso superinteligente. Este tipo de avances tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que vivimos nuestras vidas diarias y la sociedad como la conocemos hoy en día. Sin embargo, con estas nuevas oportunidades vienen ciertas implicaciones éticas que deben abordarse. La responsabilidad de garantizar que la inteligencia artificial no se vuelva contra la humanidad es esencial para el futuro de nuestra raza. En un mundo donde las máquinas son cada vez más inteligentes y autónomas, la regulación y el control adecuados son más cruciales que nunca. Como sociedad, debemos considerar cuidadosamente las implicaciones de crear y desarrollar seres más inteligentes que nosotros mismos. En resumen, el futuro de la inteligencia artificial depende en gran medida de cómo abordamos estos desafíos éticos. Si podemos desarrollar y utilizar la tecnología de manera responsable, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente nuestra calidad de vida y cambiar el mundo para mejor. Las animaciones futuristas y los desarrollos tecnológicos recientes son solo el comienzo de lo que está por venir, y estoy emocionada de ver lo que el futuro nos depara. Por último, les dejo con algo en que pensar. Antes aclaro que no soy para nada conspiranoica, simplemente les quiero dejar con unas reflexiones. Hemos visto inteligencia artificial en el cine, la cual se ha vuelto en contra de los seres biológicos. Uno de los ejemplos es el famoso Terminator con su famoso Skynet en el año 2029. Otro ejemplo puede que se acuerden los amantes de la serie Dragon Ball GT. En uno de los capítulos se dice que el planeta M2 fue invadido por máquinas mutantes y que los seres autóctonos del mismo fueron sustituidos por máquinas mutantes, es decir, que ya no existen.
Sí, no dejan de ser materiales audiovisuales con un toque de ciencia ficción, pero, como se dice, la realidad supera a la ficción. La reflexión es, ¿qué probabilidades hay de que la inteligencia artificial se vuelva en nuestra contra? ¿Ustedes son pro inteligencia artificial o anti inteligencia artificial? Espero que el contenido os haya proporcionado ideas e información valiosa. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en compartirla en la sección de comentarios. No olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.